Vale. ¿Vosotras estáis estudiando? Sí. Sí, estudiamos, bueno, yo el doble grado en educación infantil y primaria. Y yo de educación infantil solo. Muy bien. Bueno, pues lo que había dicho, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y si quiere empezamos con una introducción que hemos preparado. Bueno, si quieres. Si no me he llamado usted, eso. Bueno, en primer lugar, eh, eres doctor en pedagogía con una tesis sobre flipped learning y música por la Universidad de Valladolid. Formas parte del comité del Observatorio Tecnológico de Espiral EduBlogs y ayudas en el Observatorio de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación en la elaboración, coordinación y corrección de artículos para su posterior publicación. También impartes docencia para el profesorado de la Universidad Alfonso X el Sabio en competencias digitales y metodologías activas desde el 2018 y eres formador de docentes en distintos centros de profesorado y otras instituciones públicas y privadas. Y aparte, también eres miembro del Comité Científico del Congreso Nacional de Educación Musical con Euterpe y de la revista Archeduca de la Universidad Jaume. Te hemos elegido como un miembro principal sobre la gamificación por todos estos motivos y estamos muy contentas de que hayas aceptado nuestra entrevista. Si quieres, podemos empezar ya con las preguntas. Cuando tú quieras. Bueno, Pero todo eso no es nada, son papeles. ¿Vale? Ya. Soy padre de dos chavales fantásticos, Sofía y Antonio. Me gusta tocar la batería y me mola un montón el rock. Y mi pasión es la educación y es lo que hago todos los días con mi alumnado de secundaria, que no lo habéis dicho, pero es para los que yo trabajo. Yo Muy bien. trabajo para alumnado de secundaria en un centro de compensatoria. Esos son para los que yo me desvivo, para mi hijo, para mi mujer y para mi alumna. Muy bien. Genial. Bueno, en primer lugar, ¿qué es para ti la gamificación? Pues para mí la gamificación, en líneas generales y sin entrar en demasiado detalle, para mí la gamificación lo que supone es una manera de motivar al alumnado fácilmente para llegar a hacerles ver que lo importante está en la competencia, no en los contenidos. En definitiva, a mí la gamificación me sirve para que mi alumnado esté motivado para aprender lo que a mí me interesa, ¿vale? Por encima de los contenidos que en mi caso son de música, ¿vale? Por ello la gamificación se convierte en un arma muy poderosa, muy, como digo, motivadora, llena de creatividad, que hace que mi alumnado vaya avanzando de una manera casi lúdica dentro del aula, pero aprendiendo de manera muy seria todo aquello que a mí me interesa. Vale. Genial. Vale. La siguiente pregunta, ¿piensas que la gamificación consiste en solo jugar en clase o hay algo más? Mucho más. Si nos vamos a los principios metodológicos, la gamificación no es ni más ni menos que una herramienta más, como podría ser un lápiz, un boli, un folio, una pizarra digital, un Chromebook o un robot. Es una herramienta más que nos va a ayudar a poder profundizar, aprender, compartir y desarrollar determinadas destrezas, habilidades y competencias en el alumnado. Una herramienta. Vale. Genial. ¿Y qué es para ti el aprendizaje cooperativo? Exactamente igual. Otra herramienta. En este caso, el cooperativo a mí lo que me sirve es para la gestión de equipos, la gestión de grupos. Sobre todo pensando en que en un futuro mi alumnado, una vez que termine sus estudios, terminará formando parte de equipos de trabajo en su vida futura y necesitan estar entrenados. La escuela tiene que servir para entrenar, para poder prototipar todo aquello a los que se pueden enfrentar en un futuro. Y entre ellos va a ser el trabajo cooperativo. Me gusta trabajar en el cooperativo, por ejemplo, con roles. No utilizo todas las técnicas, sino que solamente utilizo algunas determinadas que me sirven para cosas muy concretas, pero los roles, la técnica del Jigsaw, la técnica de puzzle, la llevo a cabo siempre. ¿Vale? Sabemos que eres formador de docentes. ¿Les das alguna clave
para que fomenten el aprendizaje cooperativo en sus aulas? Sí. No solamente el cooperativo, sino cualquier metodología que pueda servirles por encima del aprendizaje o de la transmisión de contenido. Que le pongan pasión a lo que hacen y que lo dejen cuando no la sientan. Esa es mi recomendación. Os la digo igual a vosotras. Vale, Sí, Si vuestra pasión no es enseñar, ya, para los siguientes 35, 40 años, un día ya. detrás de otro, un minuto detrás de otro, con alumnado muy variado, Sí, con problemáticas muy concretas, si esa no es vuestra pasión, ya, dejadlo cuando podáis, ya, sí, cuanto antes. pues sí. vale. ¿Y crees que la gamificación está relacionada o puede relacionarse con el aprendizaje cooperativo? Bueno, las metodologías ya sabéis que están relacionadas todas unas con otras, no hay ninguna perfecta y lo que hacen es complementarse, con lo cual sí, no específicamente con el cooperativo o el cooperativo con la gamificación, sino con cualquier metodología que nosotros queramos emprender dentro del aula. Y más sabiendo que estas dos lo que promueven es el aprendizaje activo del alumnado, que el alumnado aprenda haciendo cosas. Y Sí. además de una manera muy motivada, muy lúdica, muy casi sin darse cuenta, Sí. y además en la solidaridad que promueve el aprendizaje cooperativo. A mí me parecen que son dos metodologías muy, muy afines, que casan muy bien, y no solamente hay dos, sino con otras, pero Sí. sí, que se complementan perfecto. Vale. ¿Piensas que hay un cierto temor en los maestros por implantar la gamificación en el aula, ya que sea para que los alumnos trabajen de forma individual o colectiva? La frase y la pregunta tiene miga. Pienso que hay dos grupos de profes. Los muy valientes que se atreven con todo y no fundamentan nada y al final terminan siendo o dejándose llevar por las modas, y ahora parece que la moda está en la gamificación. Sí. Hacen cosas muy chulas, fantásticas, pero no hay ninguna base, no hay ningún sustento, no hay ninguna fundamentación y terminan haciendo pues actividades extraescolares en el tiempo de clase. No aprenden Y nada. otro, ahí está, no hay chicha, ahí no hay chicha. Hay todo muy chulo, muy bonito, un montón de tonterías, pero Oh, sí. no hay fundamento. Por otro lado, hay otro profesorado que le encantaría y que no tiene formación. Ya. Que sí que empieza a ver cosas que les molan un montón, pero no tienen herramientas y no se atreven porque no saben cómo ponerlas dentro del aula, cómo llevarlas dentro del aula. Claro. Luego está el profesorado que hace un montón de cosas, que no le ha puesto la etiqueta, me refiero al grupo intermedio, ¿vale? Sí, sí. Que hace un montón de cosas que no le ha puesto las etiquetas, que quizás esté haciendo gamificación y no sepa que se llama así, que hace cooperativo desde hace 20 años y que no sabe que se llama así, o quiénes son Johnson & Johnson, o que ha hecho Flipper toda su vida y cuando escucha Flipper pues se echa las manos a la cabeza sin pensar que es algo tan fácil como lo que es. En fin, estos tres grupos veo. Quien es demasiado osado, quien por precaución no se atreve o por falta de formación no lo ha llevado al aula, y aquellos intermedios que realmente están haciendo cosas fantásticas y no saben ponerle etiqueta. Vale. Claro, además la gamificación al poderse desarrollar de una manera tan lúdica puede llevar al error y no estar transmitiendo ningún contenido. O más que contenido, lo has definido muy bien, pero ninguna habilidad, ninguna destreza y ninguna competencia. Quedaros con esas tres palabras porque en educación y en Sí. los próximos años van a ser clave. Los contenidos, el contenido va a ser vehicular, va a ser el vehículo, la excusa que nos haga desarrollar en nuestro alumnado esas habilidades, esas destrezas y esas competencias. Que suena así muy rimbombante, pero que Sí. son mucho más interesantes que poner en cualquier materia, en la mía. Para mí es mucho más interesante que mi alumnado sepa guardar el silencio, respetar la opinión de sus compañeros, que sean solidarios y se ayuden unos con otros, por encima de que se sepan cuándo murió Mozart o cuántas sinfonías compuso Beethoven. Sí. Que eso son contenidos. Vale. Claro, Sí, sí. ¿Vale? sí. Bueno, pues a ver, si me preguntas. Sí, de preguntas ya están todas. Si quiere comentar algo más o añadir algo. Sí.
Dentro de la gamificación, imagino que habréis hecho estudios, que tendréis alguna base. Hay quien piensa que el aprendizaje basado en juego está fuera de la gamificación. Yo considero que está dentro. Eso por un lado. Y por otro lado, como la gamificación es tan amplia, se puede gamificar absolutamente todo, sin perder de vista el fin al que estamos dedicados, que es a que el alumnado aprenda, Sí, que aprenda cuanto más mejor, más digo, de habilidades, de destreza claro, y sí, de, no y de de contenidos. competencias. Que lo que aprenda le sirva hoy y le sirva siempre, y que ese aprendizaje sea un aprendizaje que le cale, ¿vale? Que le pueda servir no para lo que yo le estoy enseñando, no para la música en mi caso, sino que le pueda servir para cualquier otra materia o para cualquier otra actividad que realice en su vida, ¿vale? Para eso la gamificación está genial. Y yo, por ejemplo, gamifico mucho la evaluación. La evaluación parece que es la madre del cordero, ¿vale? Vamos a hacer un montón de cosas, pero luego al final hacemos un examen. Hostia, y si en vez de un examen nos montamos pues, un concurso con Kahoot, o hacemos EducaPlay, o montamos, yo qué sé, o un pasaporte con insignias que vamos asignando conforme vamos consiguiendo determinados logros dentro del aula. Claro. Ese tipo de cosas son las que a mí más me molan. Más que meterlo en una super historia allí con Mario Bros, porque al final los tenemos con Mario Bros haciendo cuentas de sumar y de restar, que de manera repetitiva, que creo que no sirve de mucho, pero en mi parecer. Sí, sí, Pues claro, sí. de su experiencia. Yo creo que cada vez es más importante incluir metodologías nuevas y no dejarlo totalmente de lado el modo tradicional, pero hay que variar un poco. Como todo, lo bueno hay que mantenerlo, hay que mejorarlo y hay que ir añadiéndole, pues eso, pequeñas estrellitas que lo vayan evolucionando y lo vayan haciendo mejor. Sí. Así es. Vale, pues Pues muchas gracias por ¿Ya la está? entrevista. Sí. Pues, qué bien. Me queda un rato de tarde para seguir haciendo otras cosas. Bueno, muchas Oye, gracias y ya esperamos que le vaya muy bien y eso. muchas gracias. gracias. Nada, que mucho ánimo con los estudios. Gracias. Da un saludo a vuestra profe o a vuestro profe, a vuestros compañeros y a vuestras compañeras. Mm. Quedaros con la idea fundamental. Sois docentes por la pasión que sentís hoy, mañana y dentro de 40 años, porque a lo que os vaya a dedicar el resto de vuestra vida. Sí. Y nos vamos a dejar la piel unos con otros, ayudándonos y compartiendo en red. No sé si tendréis Twitter y esas cosas, pero sería interesantísimo. Perfecto. Ahí es donde yo más he aprendido. Pues eso, que sigáis poniendo pasión y que sigáis disfrutando de la profesión, una de las profesiones más bonitas del mundo, que a lo mejor lo habéis escuchado muchas veces, Sí, pero sí. que cuando yo llevo ya 23 años en esto, que cuando se pasan 23 años y yo sigo yendo, vamos, para mí es peor un viernes que un lunes. El lunes yo disfruto más porque estoy allí con mis chavales haciendo mil cosas. Cuando se piensa así, se termina teniendo una vida plena. De otra manera será una amarga era. Si llevaras 23 años y ya fueras desganado, pues sería... Sí, pero tú piensa que hay mucha gente que lleva 23 años que aguanta por el sueldo, que aguanta por las vacaciones, que aguanta o que está deseando irse o que está esperando a dar el salto o a que le salga una oportunidad. A mí me han salido miles y no he cogido ninguna. Claro. Y cuando las cojo, siempre y cuando no pierda de vista lo que os he dicho. Mi hijo, mi mujer y mis niños de secundaria. Mi barro, es lo que yo digo, esto es el barro de todos los días. Me encanta embarrarme. Genial, Pues nada. Muchas gracias. Encantado. Nada, mucho ánimo. Igualmente. Cualquier cosa, ya sabéis por dónde ando. Vale, hasta luego.